a ti por fe de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol yo deje atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti. ¿Cuánto falta para ese momento? ¿Cuántas veces más cantaremos esta canción antes de que Cristo venga? ¿Cuántas generaciones de personas que ya no están han cantado esta canción, entonando la cuarta estrofa con la máxima potencia, con la máxima ilusión, con la certeza, con la confianza, con la seguridad de que Cristo iba a volver en su propia generación? ¿Cuánta gente ha cantado esto? Y cuando allá en tu mansión vea tu faz, si es que no hay promesa más bonita que esa, y no hay promesa que se esté haciendo esperar más que esa. Así que el tema que vamos a tratar en el porqué de esta noche tiene que ver con la demora. ¿Por qué tarda tanto? Y el título que le he puesto es Entonces vendrá, entonces vendrá. La Biblia es clara cuando dice que la señal que indica que Cristo va a volver es que el Evangelio de Cristo ha sido predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que la Biblia dice. No es terremotos, no es guerras, no es lo que pasa en el Vaticano, no es lo que pasa en Estados Unidos. No son tantas y tantas cosas a las que a veces damos demasiada importancia. Es cuando el Evangelio sea predicado, pero no de cualquier manera, como testimonio. Es decir, cuando haya una coherencia entre lo que decimos y lo que somos, cuando haya una coherencia entre lo que decimos y cómo nos mostramos a los demás. ¿Estáis conmigo? El Evangelio no se predica, el Evangelio se vive. El Evangelio no es una teoría, una más de tantas cosas que sabemos, no es una ciencia más. El Evangelio es tu forma de vivir, es algo que vertebra tu vida, es lo que le da sentido a tu existencia, tiene que ver con tu carácter, con tu forma de ser. Tú no puedes ser solamente creyente el sábado por la mañana, eso es hipocresía, es absurdo. Entonces vendrá, cuando el Evangelio sea predicado incluso sin palabras, cuando la gente vea en nosotros y sienta, estos chicos han estado con Jesús. Entonces vendrá. La pregunta que hacíais, o la pregunta que intentamos responder, ya lo hemos dicho, es ¿por qué tarda tanto? Y la cuarta estrofa de este himno, si podéis y si queréis, lo cantamos otra vez después, si os parece, pero en lugar de hacerlo ellos solos, ¿dónde está la directora? Nos invitas a cantar a todos si quieres. Así no nos quedamos con las ganas los viejitos que estábamos con ganas de cantarlo, ¿sí? Aunque sea la cuarta estrofa. ¿Te parece? ¿Sí? Lo hacemos así, ¿os parece bien a los mayores que lo podamos cantar también? Incluso los que no tenemos dones, ¿sí? ¿Por qué tarda tanto? Alguien escribió en el papelito que me llegó, hablando de su venida, cuán pronto es pronto.
Hablando de su venida, esta es la pregunta que alguien planteaba y es el porqué sobre el que vamos a reflexionar. ¿Cuán pronto es pronto? Y de esto vamos a hablar un poquito. Ese texto, algunos, no digo todos, pero algunos sí que lo habéis escuchado e incluso algunos se lo sabe de memoria, ¿no? Esto del club o alguna escuela sabática, esto nos lo hemos aprendido. No se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy os preparo lugar, y ahí viene la promesa, vendré otra vez, yo os tomaré conmigo, yo os llevaré donde yo esté para que vosotros también estéis. Esta es una promesa que es preciosa no solamente en cuanto al contenido, sino en el lugar en el que Dios la da, o en el que Jesús la da. Esto es Juan 14, y si tengo que hacer una pregunta, bueno, no la voy a hacer, pero antes de Juan 14, ¿qué viene? Ay, pastor, Juan 13, sí, pues Juan 13 es lo que estaba preguntando. ¿Qué viene antes del 14? El 13. El 13 es la Santa Cena. En el 13 Judas ha decidido traicionar a Jesús. Hay un momento en el que, no me acuerdo con quién lo conversaba ayer, con una de las chicas del IAB, hablábamos de ese momento en el que a Jesús se le turba el espíritu, se le rompe el corazón. Jesús se embarga de tristeza porque habiendo querido salvar a Judas lo pierde, no ha conseguido salvarlo. Él sabe la condena que le espera a ese hombre. Lo ha querido, lo ha amado, ha intentado salvarlo y no ha podido. Jesús se le rompe el corazón. Y en un momento dado, pensando en los discípulos, en los 11 que le quedan, sabiendo lo que va a pasar esa misma noche, sabiendo que al día siguiente va a morir en una cruz, sabiendo lo que van a sentir, cómo sus esperanzas van a quedar aniquiladas, les dice, no se turbe vuestro corazón. Que es una frase muy de la Reina Valera, para los que entendéis, es muy de la Biblia. Nadie habla así, ¿sí o no? Nadie habla así. En el IAB alguien dice, no se turbe tu corazón, cariño. Nadie habla de esta manera, ni siquiera yo, que ya soy viejito, le hablo así a Nancy. Pero no se turbe tu corazón significa no temas, no te preocupes, no vivas con angustia. Y motivos para angustiarse hay muchos. Pero si hay un motivo por el cual la angustia tendría que ser más pequeña de lo que a veces es que Cristo va a volver. ¿Amén? Es verdad que tenemos situaciones en este mundo que son complicadas, pero todo tiene su fecha de caducidad, todo va a pasar, todo se va a acabar. Cristo va a volver. Esta es la gran confianza de los creyentes, es la gran esperanza de los cristianos. Cuando yo era jovencito, cuando era pequeño, cuando era adolescente, sobre todo cuando era más pequeñito, yo soy el único adventista en mi familia. Lo soy ahora. Y en la época en la que yo era pequeñito, mis papás iban a la iglesia, mi hermana también, pero no tengo nadie más en la familia, no tengo más familia adventista. En mi entorno no hay nadie más que sea adventista, ni siquiera creyente o cristiano. Así que a mí me llamaba mucho la atención el contraste que sentía, que veía entre los funerales de mi familia, los gritos, el desgarro, el lloro, la angustia, la tristeza, y en cambio los que vivía como adventista en la iglesia adventista, donde incluso había cierto gozo. No por la despedida, sino por el reencuentro. Es muy diferente vivir la vida con esperanza, vivirla sin esperanza. Y Jesús te dice, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. ¿Sabéis qué? Hay mucho espacio para vosotros ahí arriba y lo voy a preparar y vendré. Y lo bonito de este vendré no tiene que ver con que tú te lo creas o no te lo creas. Él va a venir independientemente de lo que tú creas. Porque fiel es el que prometió. Esto es lo que la Biblia dice. La promesa no depende de cuánta gente se la crea. Depende de quién la hizo, y el que la hizo nunca miente y va a volver. Yo vendré otra vez. El tema es ¿cuándo? ¿Por qué tardas tanto? Y sobre esto vamos a seguir reflexionando. ¿Por qué tarda tanto Jesús? El pronto, ¿habéis escuchado esta expresión alguna vez? Es muy nuestra, es muy de los adventistas. Pronto, sí, pero todavía no. Y me gustaría comentar con vosotros, por lo menos desde mi experiencia personal, cuando me presentaron en Ferrol está en Galicia, y fue mi primera iglesita, y me presentaron un martes por la noche en la iglesia de Ferrol. Ezequiel, nuestro hijo que tiene 24 años, tenía un año. O no llegaba al año, Nancy, tenía semanas o meses. Había nacido en julio, nos estaban presentando en diciembre, así que calculad vosotros el tiempo que tenía, era muy pequeñito. Era nuestro primer hijo, veníamos de Francia, él había nacido allí en Francia, muy pequeñito, muy chiquitín, y yo me acuerdo que con toda la vehemencia, porque a veces cuando uno es joven no sabe mucho, pero tiene mucha vehemencia, y con toda la ilusión y con toda la vehemencia, yo tenía 24, 25 años, y entonces frente a mi primera iglesia dije,
Estoy convencido, lo dije con toda la fuerza, con todo el entusiasmo. Era como que era mi primer sermón, tenía que impresionar a la gente, era mi primera iglesia, así que con todo el entusiasmo, era una iglesia pequeña, muy familiar, muy chiquitita. Entonces dije, estoy convencido de que Cristo vendrá antes de que mi hijo llegue a la adolescencia. Claro, todos los padres que estaban allí dijeron amén. No como aquí que no dice amén nadie. Pero allí todos los papás que tienen hijos que iban a entrar en la adolescencia, amén. Pero llegó la adolescencia y la pasó, gracias a Dios. La superó, sobrevivió a la adolescencia. Y vino Nehemia y llegó a la adolescencia y gracias a Dios la superó. Y llegó Jairo y llegó a la adolescencia y aquí estamos. Ya, pronto, pero todavía no. Y esta es una paradoja en la que nos movemos como creyentes. Ya, pero todavía no. El apóstol Pablo en algún momento dice, y luego los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados para recibirlo en las nubes de los cielos. Y él se incluye en ese grupo de la gente que estaría viva cuando Cristo viniera, siglo I. Todas las generaciones han vivido pensando, ahora sí. ¿Y sabéis qué? Es mucho más bonito pensar o vivir pensando que Cristo viene que pensar que no viene. Porque cuando tú piensas que la venida es inminente, vives de una forma diferente a cuando piensas que el Señor tarda en volver. Así que hay algo que está predispuesto así en la Escritura. La Biblia está escrita para que entendamos que Cristo viene pronto. Amén. Y sin embargo, la Biblia también es muy clara y muy sincera cuando dice sí, pero desde el momento en el que creas que va a volver hasta que Él vuelva, habrá una demora. Yo os leo algunos versículos antes de pasar la pantalla. El sí, el ya, pero todavía no. Si vamos a Apocalipsis, me podéis acompañar o no, pero por lo menos escuchad el sentido, escuchad un poquito el énfasis de estos versículos, la revelación de Jesucristo. Así empieza este libro, el último de la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra pronto, ¿qué significa pronto? ¿Qué es pronto? ¿Qué es pronto? ¿Cómo interpretas pronto cuando esto lo escribió un tipo hace 2000 años? ¿Qué es pronto, Señor? ¿Qué es pronto? Todos los creyentes que leen este pronto piensan, pues pronto, porque si la Biblia dice pronto, tiene que ser pronto. Y sin embargo, aquí estamos. Así empieza el libro de la Revelación. Cuando vas al versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está, fijaos, ahora no es pronto, es cerca. ¿Qué es cerca? ¿Cómo interpretas cerca? Porque el tiempo está cerca. Y cada vez que leemos esto, nosotros los adventistas, que nos gusta, y espero que a todos os guste leer la profecía es pronto y cerca, y sin embargo, aquí estamos. Y pasan los años. ¿Y cuánta gente pasa al descanso pensando en el pronto y en el cerca? Pero ahí están. Así empieza el libro y mirad cómo termina. Lo conocéis muchos de memoria, otros quizás sea nueva esta experiencia, pero fijaos, versículo 6 del capítulo 22, último de Apocalipsis, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, no dentro de 5000 años, pronto. Versículo siguiente, vengo pronto. Versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Versículo 12, vengo pronto. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, ven Señor Jesús. Y aquí estamos. ¿Cuán pronto es pronto? Esa es la pregunta que uno de vosotros hacíais. Y es la pregunta que muchos cristianos nos hacemos porque vemos pasar el tiempo. Y aquí estamos. Cuando vamos al libro del Santiago, porque aquí estamos en el equilibrio entre el ya. Y es verdad, y esta es una cosa preciosa que el apóstol Pablo dice, hoy estamos más cerca que cuando creímos. ¿Alguien puede decir amén? Por lo menos esto es verdad. Hoy estamos más cerca. No sabemos cuándo, pero estamos más cerca. Así que entre el ya, pero todavía no, hay un equilibrio. Y mirad, la Biblia dice pronto, cerca, en breve. Y mirad cómo dice Santiago. Mirad qué elemento introduce
he elegido Santiago, podría haber utilizado otros versículos, pero en el capítulo 5, versículos 7 y 8 lo dice de una forma muy clara. Ya, pero todavía no. Viene pronto, pero, mirad el pero, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo es que uno necesita paciencia? Precisamente en el contexto que estamos predicando es en los momentos en los que lo que tendría que ser pronto no está siendo tan pronto. Ten paciencia. Jesús dirá, porque el que persevere hasta el final, este será salvo. La perseverancia tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con el no rendirme, tiene que ver con el seguir adelante. No importa cuánto tardes, aquí estoy, yo te espero. Porque lo único que le da esperanza a mi vida, lo único que le da sentido a mi vida es que tú vuelvas. Tenéis que tener paciencia, tenéis que perseverar, chicos, tenéis que aguantar. Nadie os ha prometido que esto se vaya a acabar mañana. Y si dura 5 o 10 o 20 o 1000 años más, hay que permanecer fieles. El versículo siguiente dirá, tened también vosotros paciencia, chicos, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor, y esto es algo que no podemos negar, la venida del Señor se acerca. Tened paciencia mientras esperáis, tened paciencia porque la venida se acerca. Tened paciencia porque se acerca. Y esta es la realidad en la que vivimos. Cristo va a volver y mientras esperamos con paciencia. Es el equilibrio. ¿Cuánto es pronto? ¿Cuánto es pronto? Aquí estamos y esperamos. Cuando vas al libro de Mateo, hay un momento en el que los discípulos quieren presumir, recordáis, ¿no? Maestro, ¿has visto una maravilla preciosa, el templo de Herodes? Era bonito, no era como el de Salomón, pero era bonito. El de Zorobabel, ¿no? Reconstruido después por Herodes o embellecido por Herodes. Maestro, ¿has visto qué piedras? ¿Has visto qué templo? Entonces dice, oye, no quedará piedra sobre piedra. Esto es lo que Jesús contesta. Y los discípulos quedan en silencio. Si alguna vez habéis viajado a Jerusalén, es muy bonito porque cuando sales del templo, cuando sales, que ya no existe, pero cuando sales de la explanada del templo, tú tienes allí el Monte de los Olivos, ¿sí? Para llegar al Monte de los Olivos tienes que bajar de Jerusalén, descender hasta el torrente de Cedrón, y empiezas a subir el valle o el Monte de los Olivos. Así que cuando llegas al Monte de los Olivos, justo enfrente tienes lo que era el templo de Jerusalén. Desde que salen del templo, que los discípulos han dicho, ¿has visto qué piedras? Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Es tal el impacto que sufren los discípulos, es tal el golpe emocional que sienten, no pueden creerse que el templo vaya a ser destruido, así que durante mucho rato quedan en silencio. Todo el rato que tardan entre que salen del templo, cruzan toda Jerusalén, bajan hasta el torrente de Cedrón, suben y en el Monte de los Olivos se animan a preguntar, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos de tu venida? Esto es Mateo 24. Así que Mateo 24 es un capítulo que está dedicado a las señales del tiempo del fin. Y Jesús dice proféticamente, mezclando lo que pasaría 70 o 40 años después con la destrucción del templo y lo que pasaría en el fin del mundo, Él va mezclando los eventos. Y esto es lo que el ser humano va a hacer. Va a haber mucha guerra, mucha destrucción, falsos profetas, falsos cristos, va a haber 1000 historias, ¿sí? Mateo 24 es un texto que habla de la certeza de la salvación y habla de la certeza de la segunda venida. Cristo va a volver. Esto es Mateo 24. Esto va a ocurrir. Como el rayo que sale del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es lo que dice Jesús en Mateo 24. Así que Mateo 24 tiene que ver con el pronto, o con el ya, o con la certeza, o con el vendré. Esto es Mateo 24, pero cuando vas a Mateo 25, las parábolas que encuentras en Mateo 25 tienen que ver con la demora. ¿Habéis escuchado, quizás, la parábola de las 10 vírgenes? Y dice el texto, y como el novio tardaba en venir, ¿qué hicieron las 10? Se quedaron dormidas, porque en el 25 nos dice que el novio, ¿qué? Se tarda en venir. Cuando habla de los talentos que aquel señor reparte para que los inviertan y para que hagan cosas con los talentos, dice, y se fue muy lejos, y al cabo de mucho tiempo, porque hay una demora. Jesús nunca escondió que entre el momento en el que Él quería venir y el momento en el que pudiera venir, habría un tiempo que se demoraría. ¿Habéis entendido esto que he dicho? Jesús nunca escondió. Esto no es algo que dijeras, yo no lo sabía. Jesús nunca ha escondido que entre el momento en el que Él querría venir y el momento en el que por fin pueda venir, habría una demora.
Es por eso que en el libro de Habacuc leímos hace unos días, aunque la visión tarde en cumplirse, espérala, porque se cumplirá. ¿Sí? Habacuc. Y cuando, yo creo que es el apóstol Pablo el que escribe la epístola a los hebreos, cuando Pablo escribe a los hebreos, que sabe el texto de Habacuc, dice esto. Fijaos, si me queréis acompañar en Hebreos capítulo 10, mirad lo que dice Pablo. Dice, mirad qué bonito es esto, dice así. Dice, sabiendo vosotros que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sabéis que tenéis algo precioso en el cielo. Ya el hecho de encontrarte con personas que has dejado de ver porque están muertas, el hecho de reencontrarte con personas, el hecho de ver cara a cara a Jesús, el texto dice, cuando vea tu faz. Este Dios del que tanto hemos hablado, este Jesús del que tanto hemos hablado, este Jesús que nos ha enamorado, cuando lo podamos ver, fijaos, esto es lo que nos espera. Y entonces él dice, no perdáis pues. Esta es vuestra herencia, pero como el tiempo se va a hacer largo, compañeros, como el tiempo se va a hacer largo, mira lo que dice Pablo, no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis algo significa que es posible perderlo. Ten cuidado, hijo, no lo pierdas. Esto es lo que un padre le dice a un hijo cuando lo que tiene ese hijo es susceptible de ser perdido. No perdáis pues vuestra confianza porque tiene una gran recompensa. Dejadme que lo diga de otra manera, no perdáis vuestra fe porque vale la pena. ¿Amén? No perdáis vuestra fe, tarde lo que tarde, esperad. Pues os es necesaria, mirad cómo lo dice, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y ahora mirad cómo agarra las palabras de Habacuc que dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y termina diciendo, algunos retroceden, esto no me agrada, dice Dios, pero nosotros... Y yo siempre me he incluido en este grupo, espero que tú también. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos por fe para vida eterna. ¿Amén? Aunque tarde, lo esperaré. Ya, pero todavía no. Y cuánta gente. Por eso he intentado ilustrar con estas dos fotos. Cuánta gente ha sufrido la demora. Cuánta gente ha vivido con tristeza la demora. ¿Cuánta gente pensó que ya, las señales, los terremotos, la guerra, las historias? Pero aquí estamos. Y la Biblia no lo esconde. Desde el momento en el que Dios quiera venir hasta que Él pueda hacerlo, va a haber una demora. ¿Cuánto le falta todavía por volver? El texto bíblico dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, pero mirad, Él es paciente, Él es bueno para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios tarde, no es que Dios esté retrasado, no es que Dios no le haya sonado el despertador, no es que Dios se haya olvidado, pero Él es paciente. Y aquí introducimos un elemento que tiene que ver más con nosotros que con Él. ¿Por qué tarda? La respuesta al por qué tarda no tiene tanto que ver con Él, que desea volver, sino con nosotros, que a lo mejor no deseamos que vuelva. Él es paciente. Y vamos a hablar un poquito, no solamente de la paciencia que necesitamos nosotros, sino de la paciencia que Él tiene, de que Él nos ofrece. Y hablemos un poquito más de esto. Fijaos, el texto decía, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y esta pregunta es la pregunta con la que me gustaría que os quedarais esta noche, la que viene a continuación. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Decidme, jóvenes, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Preparar un lugar para nosotros o prepararnos a nosotros para ese lugar? No es que Dios no tenga el lugar preparado. No es que se haya quedado sin ladrillos o sin cemento. No es que le falta imaginación para saber cómo terminar vuestra casa. El problema no está de parte de Dios, compañeros y amigos. Si Dios es paciente es porque no quiere que ninguno perezca. Él nos da tiempo. El tiempo no va a ser eterno, Cristo va a volver, pero mientras tengamos tiempo aprovechémoslo. ¿Amén?
¿Qué es más difícil, qué es más complicado para un Dios que en 6 días hablando creó el universo, creó la tierra tal y como la conocemos? ¿Cuánto tiempo más necesita para preparar el cielo? Si en 6 días hablando creó la tierra, ¿por qué tarda 2000 años en crear el cielo? O por lo menos preparar lugar para ti y para mí. Porque el problema no está de su parte, el problema no está en lo que Él está haciendo, el problema está en lo que Él está viendo en aquellos que decimos que queremos ir arriba. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tenemos que seguir esperando? ¿Por qué ya, pero todavía no? ¿Cuándo podremos dejar atrás luna, sol y estrellas y poder mirar su faz? ¿Cuándo? Fijaos en esta pregunta. Es una pregunta del Antiguo Testamento. Y fijaos, es un salmo, creo que es el 115 o el 15, uno de los dos, que no me acuerdo. Jehová, mirad la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? ¿Quién? ¿Quién? Cristo viene, he preparado lugar para vosotros. ¿Quién estará contigo? ¿Estáis listos para la respuesta? De hecho, hasta esta pregunta he puesto. ¿Estáis listos? Mirad la respuesta, escuchadla. Vamos a leerla despacito. Salmo 15, no me he equivocado por mucho. Dice así, fijaos. ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién estará allá arriba? ¿Quién va a heredar una casa? Mirad la respuesta. Los que lleven una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Así que si yo me sentara con vosotros, permiso, si yo me sentara y el Señor dijera, bueno chicos, entonces, ¿quién está listo? ¿Quién irá al cielo? El que sea perfecto, eso es lo que dice el texto. El que lo haga todo bien. El que no juega al juego de la vida como juegan la mayoría. Ahora empezamos a entender por qué el Señor no vuelve y por qué Él es paciente. Porque el que empezó en nosotros la buena obra la sigue trabajando. Algún día Jesús volverá porque lo ha prometido, pero mientras tanto nos da oportunidad, no para que alcancemos la perfección en el sentido de no equivocarnos más, sino para que queramos ser como Él. ¿Por qué no viene Jesús? Pues porque si viniera, a lo mejor no se llevaría tanta gente como Él querría. ¿Por qué tarda? Y esta es la frase que le da sentido al título que yo he compartido, entonces vendrá. Algunos la conocéis, otros es nueva, pero fijaos lo que dice, mirad lo que dice Elena White en esta frase, mirad. Cristo anhela o espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la Iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, este es el título, entonces vendrá a reclamarlos como suyos. ¿Por qué tarda Jesús? Cristo desea. Mirad el lenguaje, por favor, mirad el énfasis. Es nuestro penúltimo tema, con esto y mañana hemos terminado, pero mirad el lenguaje, chicos, mirad el énfasis. Cristo desea, Cristo quiere. Con un deseo anhelante, Él quiere de verdad. Él quiere ver reproducido su carácter en su gente, Él quiere gente que se le parezca. A veces pensamos que las señales tienen que ver con lo que pasa en Roma, con lo que pasa en el Vaticano, con lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Pero Cristo espera, Él quiere ver algo en nosotros. Los que decimos ser cristianos, ¿a quién nos parecemos? Por eso el Evangelio se predica como testimonio. Cristo espera, Cristo desea. Hay actitudes que no son cristianas. Hay personas que en el sábado parecen muy bonitas, pero tienen lengua de serpiente durante la semana. No puede ser. Entre vosotros, chicos, jóvenes, hay actitudes que no son cristianas. A veces en español decimos es muy guay, es muy divertido pasar como el divertido del grupo. Pero a veces hieres a los demás. A veces te metes con los demás, a veces te burlas, a veces apartas a la persona que es un poquito rarita y la apartas. Y todos somos culpables de hacer esto. Hay actitudes que no son buenas, jóvenes. Si queremos ir al cielo tenemos que tomarnos en serio el querer ser como Jesús, pero no cuando sea viejo, sino ahora.
Cristo espera. No tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Por qué no viene Jesús? Pues la respuesta la tenemos aquí, porque no ve su carácter reproducido en su pueblo, porque cuando lo vea Él vendrá a reclamarlos como suyos. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué es más difícil, preparar un lugar o prepararnos a nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Es obvia cuál es la respuesta. El tema no tiene que ver con lo que Él está haciendo allí, sí que tiene que ver con lo que está haciendo en relación a nosotros, pero no tiene que ver con el lugar ya está listo. Este es un tema profundo. Yo entiendo que esto no es un tema solo para adolescentes. Y desde luego, yo ya lo dije, yo no vengo a entretener, vengo a predicar. Yo os predico en el nombre de Jesús. Tiene que haber una generación que se tome en serio esto. Basta de hipocresías. Basta de cristianismos formales. Basta de máscaras. Hay personas que no se ponen pendientes en las orejas porque piensan que su religión se lo prohíbe, pero su lengua está llena de veneno. Nos hemos conformado con ser algo aparentemente, pero Cristo no viene a buscar orejas limpias. Cristo viene a buscar corazones transformados. Cristo anhela, Cristo desea, jóvenes. Decimos, ¿cuándo vendrá Jesús? Ya lo prometió y no vuelve. Y Cristo está diciendo, no, si yo quiero ir. Pero os doy un poquito más de tiempo porque necesito ver una transformación. Esto no tiene que ver con cuánto sabes de religión, cuánta doctrina, cuánta profecía sabes, cuánto te pareces a Jesús. Esa es la pregunta clave. Me fascina cuando hablando de los discípulos la gente decía, se nota que han estado con Jesús. Imaginaos, por favor, imaginad conmigo, si en lugar de venir este personaje que tenéis delante, viniera Jesús a pasar una semana con vosotros. ¿Sabéis el impacto que tendría en cada uno de vosotros? El pasar un ratito a solas con Él, el escucharle. Eso es lo que Él desea. Que por la fe, chicos, que por la fe leamos el texto bíblico, no para conocer cosas. Dice, escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuanto más lo conozcas, algo va a pasar en tu vida. No es algo que tú te esfuerces por conseguir, es el Espíritu el que te lo va a dar. Te vas a acabar pareciendo a aquel al que tú estás contemplando por la fe. Hay una ley psicológica, yo no soy psicólogo, pero me imagino que por aquí está nuestro compañero que sí que lo es. Dicen que tú te acabas pareciendo a aquello a lo que tú contemplas. La iglesia no te prohíbe ver películas, la iglesia no te prohíbe escuchar cierta música. El tema es que no te conviene. Hay músicas que escuchamos, chicos, es que te degeneran tu mente. No es un tema de otra generación, es un tema de que no te conviene, porque mientras que Cristo te quiere transformar, esa música te está transformando, pero para el otro lado. Esto lo he contemplado, yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto dueños de perro que se parecen a sus perros. ¿No lo habéis visto eso? Gente que acaba teniendo cara de bulldog. Porque tú acabas reflejando aquello a lo que tú contemplas. Es una ley psicológica, nos adaptamos a aquello a lo que observamos. Cuanto más tiempo pasamos con algo, más nos parecemos a ese algo. Y Jesús lo que necesita es gente que lo refleje, gente que se le parezca. Y vamos a indagar un poquito más en qué significa esto, porque hay mucha confusión en la religión. Entonces el que es religioso tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer aquello, tiene que ser... Vamos a hablar de lo que estamos hablando y no de otra cosa, ¿de acuerdo? A veces nos imponemos cargas que nadie nos ha impuesto, que tienen más que ver con nuestras tradiciones que con lo que la Biblia dice. ¿Qué es parecerse a Jesús? ¿Qué es parecerse a Jesús? Mirad, cuando hablamos de carácter, Moisés hay un momento en el que le dice, quiero ver tu gloria, quiero saber cómo eres, no me conformo con lo que me dicen, yo quiero verte. Y entonces Dios le dice, pues te voy a mostrar cómo soy. Y ahí tenéis las palabras que describen a Dios. Es el propio Dios el que describe su carácter. Mirad lo que dice. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este texto es la propia proclamación que Dios hace de sí mismo. ¿Cómo es Dios? ¿A quién me tengo que parecer? Es verdad que la imagen de Dios en el Antiguo Testamento queda muy distante, pero en Cristo vemos todo esto encarnado. Dios es bueno. Amén. Está lleno de misericordia, trata con compasión a la gente, perdona, no condena.
no ridiculiza a nadie. ¿Quieres parecerte a Jesús? Deja de tener ciertas actitudes. Y esto, lo hemos dicho toda la semana, para nosotros es imposible. Yo no me puedo cambiar, pero el Espíritu está dispuesto a hacerlo por mí. Y nos dice que mientras que las obras de la carne son todas las porquerías que a veces hacemos, el fruto del Espíritu es este. Es gozo, es paz, es fe, es amor, es misericordia, es paciencia, es dominio propio. Así que mientras que yo por naturaleza, mi apellido, el López que yo tengo dentro, soy lo que soy, que es un desastre, Cristo en mí ya es otra cosa. ¿Por qué tarda tanto? Pero si el tema no tiene que ver con él, es el deseo. ¿Quieres o no quieres? Pregunto, ¿quieres o no quieres parecerte a Jesús? No es un tema de dejarse barba y algunos los que podéis el cabello largo. Tiene que ver con carácter. Tiene que ver con carácter. Sé amable, sé compasivo, no seas vengativo, no seas rencoroso, no seas chismoso, déjate usar por el Espíritu, sé diferente, caiga bien a quien le caiga, pese a quien le pese, parécete a Jesús aunque seas el único que lo quieres hacer. Cristo espera la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando su carácter sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Cristo espera porque es paciente y menos mal que espera. El mismo texto en 3 versiones. Este texto me fascina. Yo os he dicho un montón de veces que son textos favoritos. Tengo tantos que me da igual. Puedo predicar 7 semanas sobre textos bíblicos favoritos. A los que antes conoció, estos Romanos, mirad qué bello es esto. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo leemos en otra versión. Dios habla hoy. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. Esto es lo que Dios quiere, que seas como su Hijo. Y mira cómo sigue, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Nueva versión, traducción viviente, ¿sí? Preciosa, esta me encanta, esta versión. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y es algo curioso, los hermanos tienen algo, ¿sí o no? Tienen algo los hermanos. No son iguales, no son idénticos, pero tienen algo te hace... Sois hermanos, ¿no? Hay algo en los hermanos. Hay hermanos que se parecen mucho, no lo puedes negar, que los Pérez, excepto yo, que no lo soy, ¿sí? Se parecen mucho, pero hay hermanos que aunque no se parezcan tanto, son hermanos. ¿Os emociona este texto? Decidme sí o no, por favor. ¿Sí o no? Podéis decir que no también si queréis. Pero a mí me emociona un montón. Dios viene a buscar gente que se le parezca a su Hijo. El deseo de Dios es que la gente se parezca a Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto a eso? Cuando haya un pueblo, cuando haya una gente que se tome en serio tener un carácter como el de Cristo, cuando la gente se tome en serio para no vivir una religión formal, no vivir una religión de formas. Gente que es muy bonita en ciertos momentos, pero cuando la ves en la intimidad son insoportables. Caracteres transformados, jóvenes, vidas transformadas. Decimos, o dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, primero el judío, después el griego. No me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder para transformar, para vivir, para salvar una vida. Dios anhela, Dios espera, Dios quiere ver personas transformadas. ¿Por qué tarda? Ahora ya empezamos a tener la respuesta. Dios está buscando a gente dispuesta a parecerse a Jesús. Dios está buscando gente dispuesta a parecerse a Jesús. Y esto no tiene que ver con formas religiosas. Lo hago porque la iglesia me impide. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Así que si por la fe tengo que pasar tiempo a solas, al principio no lo entenderé todo, me costará leer la Biblia, pero yo quiero que la obra del Espíritu haga un milagro. No quiero ser lo que soy. Sabéis, muchas veces en la iglesia yo me he encontrado con personas que dicen, es que yo soy así. Y en esa frase justificas todas las barbaridades que puedan salir de tu boca, todas las barbaridades con las que tratas mal a una persona. Es que yo soy así. Esta es la realidad. Es que yo soy así, pero Dios no me quiere dejar así. Él quiere que sea como Jesús.
Así que basta de excusas. Basta de estar con un pie dentro, un pie fuera. Basta de tomarme la religión parcialmente, a medias. O me lo tomo en serio o esto va a seguir dando vueltas por el desierto hasta que Cristo decida finalmente volver. Pero Cristo espera, Cristo desea. Os he puesto 3 citas. Fijaos, camino a Cristo, esta me encanta. Jesús no omitió una sola palabra de verdad, sino que la pronunció siempre con amor, siempre con amor. Tenía gran tacto y una atención bondadosa y deferente a sus relaciones con las personas. No censuró la debilidad humana, afirmaba la verdad, pero siempre lo hacía con amor. Denunció la hipocresía, la incredulidad y la injusticia. Había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus reprimendas severas. Lloró por Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negó a aceptarle el camino, la verdad y la vida. Lo habían rechazado a él el Salvador y sin embargo él los miraba con ternura y compasión. Su vida fue una muestra de abnegación y cuidado de los demás. Cada alma era preciosa a sus ojos. Jóvenes, si olvidáis toda la semana, por lo menos aprended esto. Cada alma era preciosa a sus ojos. Hay gente que te cae mejor, hay gente que te cae peor, pero cada alma era preciosa a sus ojos. No condenes, no te burles de nadie, no ridiculices, no señales, no hagas chistes dejando al otro en evidencia. Todos somos hijos de Dios, todos somos candidatos al cielo. ¿Amén? Por lo menos imitemos a Jesús en lo básico, en cómo tratamos a los demás. Voy en la frase abajo. Tal es el carácter de Cristo, como se reveló en su vida. Este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre brotan las corrientes de compasión divina, manifestadas en Cristo hacia los hijos de los hombres. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Que nunca te equivoques? ¿Que nunca peques? Bueno, yo eso no lo he leído en ningún sitio. Lo que Dios espera de ti es que seas una persona llena de amor y compasiva. Porque el cumplimiento de la ley, compañeros, es el amor. Es el cómo tratamos a los demás. El amor al prójimo, dice Pablo en Romanos 15, es el cumplimiento de la ley. Otra cita. Antes de que el hombre pueda pertenecer al reino de Cristo, que es la 4ª estrofa de nuestro himno, antes de eso, su carácter debe ser purificado del pecado y santificado por la gracia de Cristo. Cristo anhela manifestar su gracia, estampar su carácter y su imagen sobre todo el mundo. Esta tierra es su herencia adquirida y quiere que los hombres sean libres, puros y santos. Aunque Satanás obra por medio de instrumentos humanos para impedir el propósito de Cristo, todavía han de lograrse triunfos por medio de la sangre derramada en favor del mundo, que glorificarán al Dios y al Cordero. Su reino se extenderá y abarcará a todo el mundo. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa. Todavía sigue trabajando, todavía tiene que haber gente que sea transformada para la gracia y la gloria de Dios. Una cita más y vamos terminando. Llevamos el nombre de cristianos. Seamos fieles a ese nombre. Ser cristianos significa ser semejantes a Cristo. Se puede decir más alto, puedo gritar más, pero decidme, ¿se puede decir más claro, sí o no? Somos cristianos, parezcámonos a Cristo. Somos cristianos, actuemos como Cristo. Somos cristianos, que la gente vea a nosotros no lo que decimos, sino cómo actuamos. Eso es ser cristiano. Ese es el Evangelio como testimonio, jóvenes. Los seguidores de Cristo deben ser puros y leales en palabras y en hechos. En este mundo, un mundo de iniquidad y corrupción, los cristianos deben manifestar los atributos de Cristo. Todo lo que hagan y digan debe estar libre de egoísmo. Cristo desea presentarlos ante el Padre. ¿Cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Purificados por su gracia y mirad, y llevando su semejanza. Papá, aquí están mis hermanos. La Biblia dice, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí están mis hermanos. Hermanos caídos, hermanos heridos, hermanos imperfectos, hermanos con tendencias, pero hermanos que quieren parecerse a mí. Hermanos que me admiran tanto. Esto lo habéis visto, no sé si tenéis hermanos mayores o sois los hermanos mayores, pero hay una tendencia del hermano pequeño a imitar a su hermano mayor. Quiero ser como mi hermano. Yo quiero ser como Jesús. ¿Y tú? Joven, ¿y tú? Se acaba la semana de oración, iremos a los exámenes, la vida sigue, pero ¿quieres parecerte a Jesús, sí o no?
Jesús, penúltima diapositiva y terminamos. Ganas de volver no le faltan, amén. Él tiene ganas de volver. Sigue siendo paciente porque quiere que muchos se salven. Está empeñado en restaurar la imagen de Dios en el hombre. Anhela, Él desea salvarnos a todos. Desea hacernos descansar y darnos vida eterna, porque la salvación no es algo que te ganas, es algo que recibes. Amén. Es un regalo, no es por mérito, es por gracia. Pelea incesantemente, intercede incesantemente por salvar a uno más. Si Cristo ha de tardar un poquito más para salvar a uno, habrá valido la pena. Amén. Y a lo mejor soy yo. No dejará de cumplir su promesa y termino, aunque tarde, pronto volverá. Y ya está. Dios está buscando a gente dispuesta a parecerse a Jesús. Y la pregunta que te hago esta noche es, ¿qué? ¿Le hacemos esperar mucho más o qué? He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Sin fin.
voy a